Saludos cordiales. En este video haré un análisis más detallado de la aproximación a la raíz de una función polinómica de cualquier grado mediante la media racional y usando las funciones simples que componen ese polinomio. Usaremos como ejemplo la ecuación algebraica cúbica general. Su extensión a ecuaciones polinómicas de cualquier grado será evidente y trivial. Utilizando la media racional, ¿cómo podemos aproximar las raíces de una ecuación cúbica general? Como por ejemplo la que se muestra en la parte superior de la pantalla. La ecuación cúbica general es una suma de tres funciones simples: cúbica, cuadrática y lineal. También esa ecuación cúbica general nos dice que cada una de sus raíces debe ser igual a las raíces de esas funciones simples, independientes, y que además esas funciones simples deben cumplir la condición mostrada en el extremo inferior de la pantalla. Es decir, que la suma P3 más P2 más P1 sea igual al término independiente con signo negativo. Esto significa que el proceso de aproximación no solamente acerca el valor de las raíces entre sí, sino que ubica esas tres funciones simples en su exacta posición. Mediante simple aritmética ya habíamos desarrollado las funciones de iteración para aproximar el valor de las raíces de esas funciones simples. Por ejemplo, la aproximación xi más 1 a la raíz de la función simple a3 por x al cubo igual a p3 se obtiene con la función de iteración resaltada en la pantalla, que corresponde a la media aritmética. La aproximación a la raíz de la ecuación a sub 2 por x al cuadrado igual a p2 se obtiene con la función de iteración resaltada en la pantalla, que corresponde a la media aritmética. Y la última aproximación, P sub 1 sobre A sub 1, la proporciona directamente una línea. Ya sabemos que para aproximar la raíz de una ecuación algebraica de cualquier grado, la media racional produce, entre otras, una función de iteración con convergencia cuadrática que corresponde a la función que se obtendría mediante la derivada del método de Newton, con el pequeño detalle que para desarrollarla aquí solo necesitamos de la más simple aritmética, nada que ver con derivadas ni cálculo infinitesimal. El proceso de aproximación a la raíz de la ecuación algebraica se reduce entonces a utilizar esa función de iteración repetidamente, con un valor inicial x sub y suficientemente aproximado. Y quiero remarcar eso, porque lo que explicaré a continuación es con el único objetivo de entender qué ocurre internamente al usar la media racional para generar y luego para usar esa función de iteración. Esto es, vamos a entender el proceso aritmético natural subyacente que controla todo en cada paso. Todo con la más simple aritmética, nada que ver con derivadas ni cálculo infinitesimal. Usando los coeficientes de la ecuación cúbica general, asumimos que están dadas tres curvas iniciales o funciones simples aproximadas, cúbica, cuadrática y lineal, que serían aproximaciones a las que componen realmente la ecuación cúbica, las cuales no muestro en pantalla para no sobrecargar la imagen, y no es necesario realmente, basta con saber que disponemos de ellas. Tenemos los valores P3, P2, P1 de esas curvas iniciales dadas, pero su suma no cumple con la condición que sea igual al término independiente con signo negativo, ya que esas curvas son aproximaciones iniciales. A continuación, usamos los valores P3, P2, P1 de esas curvas y un valor estimado inicial x sub y, en donde en las funciones de iteración básicas ya descritas.
Así obtenemos aproximaciones a la raíz de cada una de esas curvas o funciones simples iniciales dadas. Son 3 en total. Esas aproximaciones X las resalto ahora en pantalla. Con los coeficientes de la ecuación cúbica general construimos 3 nuevas curvas o funciones básicas aproximadas, cada una ubicada en las 3 coordenadas X correspondientes que acabamos de conseguir. Y calculamos los nuevos valores P3, P2, P1 para esas curvas, las cuales se resaltan ahora en pantalla, así como sus ecuaciones. Puesto que las raíces de esas funciones simples que conforman la ecuación cúbica general deben acercarse entre sí en cada paso del proceso, entonces se calcula la media racional de esas 3 aproximaciones X para acercarlas entre sí. Y el resultado de esa media racional será un nuevo valor X sub I. Entonces, a continuación se repite el procedimiento anterior, es decir, usamos los valores P3, P2, P1 de esas 3 curvas construidas en el paso anterior y usamos el último valor calculado X sub I, obteniendo así 3 nuevas aproximaciones X mediante las funciones de iteración básica. A continuación, se calcula de nuevo la media racional de esas 3 raíces X, cumpliendo la condición que ahora revisitaremos. Y ese proceso se continúa hasta obtener la aproximación deseada a la raíz. Con respecto a la condición que mencionamos, en cada paso se debe cumplir que la suma P3 más P2 más P1 sea igual al término independiente con signo negativo, ya que ese es el factor correctivo necesario para que esas curvas no solo se acerquen entre sí, sino que se vayan ubicando gradualmente en la posición correcta. Esa condición la podemos satisfacer con cualquiera de los valores P3, P2, P1. Es indiferente con cuál, asumiendo que los otros dos tienen el valor correcto. En este caso que mostramos ahora en la pantalla, hacemos P3 igual a menos P2 menos P1 menos A sub 0. Pero lo pudimos hacer con P2, con P1, da lo mismo. En otra expresión que resalto ahora en la pantalla de esa media racional, y la cual fue mostrada en el video anterior a este, la corrección para esa condición la colocamos luego de efectuada la media racional de las funciones de iteración. Pero es evidente que el concepto y el resultado es el mismo. No importa cómo se haga, lo que importa es que se está aplicando esa condición en cada paso. Eso es, en resumen, la explicación aritmética pura y natural de lo que ocurre cuando se usa la función de iteración mostrada en la pantalla para aproximar la raíz de la ecuación cúbica general, la cual, como ya sabemos, coincide con la que se obtiene mediante el método de Newton y sus derivadas, con el pequeño detalle, como ya lo hemos dicho, que aquí solamente usamos la más simple aritmética, la media racional, sin apelar en absoluto a derivadas ni conceptos de infinitesimales, cálculo infinitesimal, ni para generarla ni para explicar su funcionamiento. A continuación coloco un ejemplo usando la ecuación algebraica cúbica resaltada ahora en pantalla, cuya curva aparece en color negro. Se pueden ver allí también las curvas iniciales dadas en los colores azul, verde y rojo, correspondientes a las funciones simples cuyas ecuaciones resalto ahora en pantalla. La suma de esas 3 curvas que representan las 3 funciones simples iniciales debería producir la forma de la curva de la ecuación cúbica, pero puesto que son aproximaciones, su suma es la curva que aparece punteada en color gris. Como vimos, el proceso consiste en la aproximación sucesiva de las raíces de 3 funciones simples, que se acercan entre sí cada paso, siempre cumpliendo con la condición de la suma P3 más P2 más P1. Puesto que la función de iteración es cuadrática, la convergencia es rápida. Y entonces, al intentar visualizar la dinámica del proceso en pantalla,
veríamos pocos pasos donde las curvas saltan de una posición a otra hasta rápidamente coincidir con la ordenada de la raíz de la ecuación cúbica. Entonces, para visualizarlo mejor mostraré la dinámica continua de ubicación de todas las curvas para cualquier valor x u y hasta llegar a la raíz, lo cual es totalmente similar a lo que ocurre en el proceso, pero visto como si fuese de una manera continua, no con saltos. Allí se puede ver cómo la línea punteada en color gris se va transmutando gradualmente hacia la forma de la curva de la ecuación cúbica en color negro. Al mismo tiempo se observa que las tres raíces de las funciones simples, básicas o primitivas, como desee llamarlas, se acercan entre sí y hacia el valor de la raíz de la ecuación cúbica. Es decir, que al mismo tiempo la posición de esas curvas simples se va ajustando gradualmente gracias a la condición de que la suma P3 más P2 más P1 es igual al término independiente con signo negativo. Una condición que es impuesta por la misma ecuación cúbica. A lo largo de la historia, para llegar al método de aproximación de Newton a las raíces de una función polinómica, transcurrieron miles de años y fue necesaria la construcción del artificio geométrico cartesiano, el concepto de infinitesimales y las funciones o derivadas. Todo un sistema artificial geométrico que no proviene directamente de los fundamentos naturales de la cantidad. Pero basado en lo mostrado en varios videos de este canal, entonces resulta inexplicable que no hubiesen desarrollado esos métodos de orden superior mediante la más simple aritmética. Con base a la trivialidad y poder de estos métodos aritméticos y su ausencia en la literatura matemática, es decir, no solo en la aula de clases, sino en todos los textos de aritmética, método numérico y teoría de números, a lo largo de toda la historia de la matemática, pienso que es necesario hablar francamente. Es evidente que todo esto es difícil de digerir para cualquier matemático que es con un ego inflado, que siente mucho orgullo por las obras de la cultura occidental. Sus reacciones al ver esto es inmediata. No ven, no oyen, no hablan. Porque esto afecta seriamente la credibilidad en la rigurosidad y la supuesta elevada orientación de la que tantos matemáticos han hecho siempre alarde en sus textos. Textos que el sistema educativo nos ha orientado siempre a admirar y venerar. Esto afecta a imágenes y egos inflados. Y las matemáticas realmente nunca han sido orientadas en la dirección de la rigurosidad del método científico como se ha planteado muchas veces. Y siempre ha estado mezclada con otras áreas del ámbito social, inclusive en el ámbito político. Y eso ha sido así a lo largo de toda la historia. De manera que sería inútil insistir en avanzar en esa dirección porque la hegemonía intelectual ya fue instalada desde hace mucho tiempo para manipular, controlar y explotar a otras culturas y razas, orientando el sistema educativo a la creación y admiración de íconos nivel semidioses cuya lógica personal individualista es colocada en un pedestal muy por encima del orden natural que reside en todos los fenómenos y en la cantidad. Es decir, pretendiendo siempre hacer parecer que la lógica individual de una persona basada en el relativismo y la incertidumbre son los fundamentos que regulan todo, dando por sentado que no existe ningún orden natural preestablecido. Lo cierto es que usando la lógica personal uno puede idear o crear artificios, es decir, andamios o escaleras para ayudarse a obtener la solución general de problemas particulares, pero con humildad. Uno tendría que estar consciente que esos andamios y escaleras que usamos se apoyan en algo que está mucho más allá de nosotros, algo que ya existía allí, que no es creado por nosotros, porque no somos semidioses creadores de nada. Un orden de la cantidad sin el cual no sirve de nada nuestra lógica. Pero las personas con egos inflados van a rechazar esa idea siempre.
Les interesa hacer aparecer que esos andamios y escaleras, esa lógica relativa individual, son la estructura que sustenta todo, porque de esa manera la imagen de sus egos puede elevarse a grandes alturas y de esa manera pueden manipular, controlar y explotar a otros sin límite alguno. Y es de esa manera que lograron imponer la hegemonía de la orientación relativista y de incertidumbre que impera hoy en el sistema educativo. Y eso no es rigurosidad científica, eso no es método científico. Y especialmente en el ámbito latinoamericano es donde es imperativo liberarse de esa hegemonía intelectual, antes de pretender alzar banderas de una supuesta lucha por independencia, porque jamás habrá independencia sin que se logre primero la libertad intelectual total. Todas las ideologías y sus revoluciones armadas a lo largo de la historia han sido totalmente inútiles y seguirán fracasando por siempre, socialismo, capitalismo, etc. Todas sin excepción son un fracaso y han conducido al mundo a una profunda crisis social global. Mientras quienes aspiren a independizarse no estén dispuestos a crear una filosofía natural, propia, con fundamentos totalmente distintos a los que hemos heredado por la fuerza, no tendremos opción real de cambio. Será imposible esa independencia mientras no se acabe de una vez por todas esa enfermiza inclinación, en Latinoamérica especialmente, de imitar fallidamente y venerar toda ideología extranjera como si fuésemos esclavos incapaces de crear alguna nosotros mismos. Y eso no aplica solo en el ámbito científico, sino igualmente en el ámbito político. Muchas personas hasta engolan la voz y asumen una pose y creen que se elevan sobre las demás personas con solo mencionar nombres de autores europeos o repetir como loros lo que dicen los textos de esos autores. Y eso con la intención de lograr manipular y controlar a otras personas. Pero eso realmente lo que produce es pena ajena y preocupación por el futuro, porque mientras esa situación continúe, esa actitud continúe, es imposible absolutamente lograr la independencia intelectual, que es la verdadera independencia del ser humano. Y en Latinoamérica definitivamente eso tiene que cambiar con urgencia. Una nueva ideología propia es imperativo lograrla. Ya basta de estar siempre arrastrados y postrados ante ideologías extranjeras de cualquier parte del mundo. Con tal de que sean extranjeras, hay una idolatría y una veneración con eso. Entonces, la presentación de estos métodos no puede ir nunca separada de esas reflexiones y nunca será válida la típica excusa de que las matemáticas no tienen nada que hacer con consideraciones de tipo social y humano, porque esa idea es totalmente falsa y ha sido impuesta solo con la intención de manipular. Por esa razón, si difundes estos métodos, no olvides que aparte de mencionar siempre la fuente de este canal y mis libros, también incluyas estas consideraciones porque todo es un solo conjunto. Con la ayuda de todo, el caudal de esta nueva corriente fluirá sin pausa y en un futuro cercano estoy seguro que muchos jóvenes talentosos estarán aportando ideas para un nuevo sistema que nunca hubiésemos imaginado posible. Saludos cordiales.